No es coincidencia que hayas llegado hasta aquí. Quizá exista algo dentro de ti que siente que hay algo más detrás de los números que la simple matemática. Desde tiempos antiguos, el 666 y el 777 han cargado misterios que trascienden culturas, religiones y siglos. Algunos los llaman símbolos sagrados, otros señales prohibidas. Pero lo que pocos perciben es que estos números revelan algo mucho más profundo, una batalla silenciosa entre lo humano y lo divino, entre la imperfección y la plenitud. El número 666 no es solo una superstición, es el reflejo de la búsqueda incesante del hombre por poder, control y reconocimiento. El deseo de ser más de lo que es, de ocupar un lugar que no le pertenece, es el símbolo de la incompletitud, del ego que se niega a inclinarse ante algo mayor. El 777 representa lo opuesto. Es el número del orden perfecto, del equilibrio, de la armonía que solo existe cuando el ser humano reconoce que no está en el centro de todo. Es el símbolo de la unidad, de la presencia divina y de la restauración. Mientras uno expresa la tentativa de dominar lo sagrado, el otro revela el misterio de quien vive en sintonía con él. Estos números hablan más sobre el alma humana que sobre cualquier código místico. Hablan sobre elecciones, sobre lo que adoramos, sobre a quién dejamos guiarnos. Y quizá, sin darnos cuenta, todo el mundo ya ha tomado un lado. Hoy entenderás lo que realmente significan los números 666 y 777. No desde la óptica de la superstición, sino desde la verdad espiritual que atraviesa eras, textos y corazones. Porque al final, todo se resume a esto: ¿de qué se ha alimentado tu espíritu? ¿De la vanidad humana o de la luz que viene desde lo alto? Desde el principio, cuando el tiempo todavía era solo un soplo sobre el vacío, los números ya existían como lenguaje divino. No fueron inventados por el hombre, fueron descubiertos. Cada número lleva una vibración espiritual, un significado que va más allá de la lógica y la razón. En la visión antigua de los profetas, los números no eran simples herramientas, eran señales, códigos grabados en las escrituras, ecos del Creador dentro de la creación. El uno simbolizaba el inicio, el absoluto, el Dios único e indivisible. El dos representaba la dualidad, luz y oscuridad, bien y mal, cielo y tierra. El tres siempre fue el número de la plenitud, el triángulo que sostiene toda la estructura espiritual: cuerpo, alma y espíritu, nacimiento, vida y muerte, pasado, presente y futuro. Y luego viene el 7, el número de la perfección, el número del descanso divino. Después de 6 días de creación, Dios contempló lo que había hecho y descansó en el séptimo. El 7 se convirtió en el símbolo del ciclo completado, de la armonía entre el comienzo y el fin, de la plenitud que solo existe en quien está en equilibrio con lo eterno. Pero antes del 7 viene el 6, y el 6 es el límite, el punto en que la obra está casi completa, pero aún falta algo: el número del hombre, creado en el 6º día, símbolo de quien fue hecho a imagen de Dios, pero que aún depende de él para ser completo. El 6 lleva el sonido de lo que intenta pero no alcanza. Representa el esfuerzo humano, el trabajo, el sudor, el ciclo que nunca se cierra por completo. Es el número de la humanidad en búsqueda constante, siempre al borde de la plenitud, pero incapaz de alcanzarla por sí sola. Y entonces surge el misterio. Cuando este número se multiplica por sí mismo, cuando el 6 se repite 3 veces, 666, se convierte en algo más que una secuencia. Se transforma en un símbolo, el símbolo de la repetición eterna del intento humano de ser lo que solo lo divino puede ser. 3 veces el número de la imperfección, 3 veces el grito del hombre diciendo:
Puedo ser como Dios, pero sin Dios. El 666 es el recordatorio de que cada vez que el hombre intenta reemplazar al Creador, el resultado es su propia ruina. Es el número de la independencia espiritual, de la ciencia sin alma, de la fe transformada en poder, de la adoración que ya no se dirige hacia lo alto, sino hacia el propio espejo. Es el símbolo del ciclo que nunca se cierra, de la obra que nunca termina, de la promesa de grandeza que termina en vacío. Y lo más aterrador es que el 666 no pertenece solo a una época profética lejana. Está aquí, en las estructuras de un mundo que glorifica al hombre y olvida lo sagrado, en la cultura que transforma el pecado en libertad y la vanidad en virtud. Vive en cada corazón que busca ser su propio Dios, que construye torres para alcanzar el cielo, pero olvida mirar hacia arriba. El 666 es más que una marca, es un espejo, un reflejo de lo que sucede cuando la criatura se convence de que puede vivir sin el Creador. Mientras el 7 cierra el ciclo, el 6 repite el error. Y cuando el 6 se repite 3 veces, es como si el universo gritara: la perfección ha sido rechazada. El hombre eligió ser el centro. Y así, el número que debía recordar la creación se transforma en el sello de la rebelión. El 666 es el símbolo de la humanidad sin Dios, de la inteligencia sin sabiduría, del progreso sin propósito, la marca invisible que empieza dentro, en el corazón que olvidó de dónde vino y a dónde regresa. En el libro del Apocalipsis, el apóstol Juan describe una visión que trasciende la comprensión humana. Ve la aparición de una bestia que surge del mar, símbolo de un poder que nace del caos. Recibe autoridad, dominio y adoración de toda la tierra. Y Juan escribe: aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, porque es número de hombre, y su número es 666. Durante siglos, teólogos, místicos y estudiosos han intentado descifrar este código. Pero Juan no hablaba solo de un número, hablaba de una esencia, el número de hombre, la imagen de la humanidad cuando decide reinar sin el Creador. El 666 es el retrato espiritual de un mundo que elige la autonomía en lugar de la sumisión. Es la Trinidad humana corrompida, cuerpo, alma y espíritu, desconectados de la fuente que los creó. Es el símbolo de un imperio invisible, un sistema que exalta al hombre y rechaza lo divino, que promete libertad pero esclaviza el alma. El 666 no es solo el sello de una figura apocalíptica, es la marca del sistema que prepara el camino para ella. Es el gobierno de las ideas, de la información y de la apariencia. Es el imperio del engaño. El mundo se inclina ante el oro, la tecnología, la vanidad y llama a esto progreso. Pero lo que Juan vio era una civilización entera arrodillándose ante una imagen. La imagen del propio hombre. La bestia no aparece con cuernos y fuego, aparece con promesas, promesas de seguridad, confort y poder. Habla en nombre de la razón, la ciencia, la evolución, y el mundo aplaude. Pero su lenguaje es el mismo que resonó en el Edén. Serán como dioses, el mismo veneno, el mismo engaño, la misma oferta. Y el número 666 es el sello de esta ilusión, la repetición infinita de la autosuficiencia, el hombre como centro, la creación sin el creador, el progreso sin propósito. Juan vio un tiempo en que nadie podría comprar ni vender sin la marca, pero quizá esa marca comienza mucho antes de ser visible. Quizá ya se está imprimiendo, no en la piel, sino en la mente. Cada vez que una generación aprende a vivir sin fe, a ver lo espiritual como debilidad, a adorar lo pasajero, el número se repite.
El 666 se manifiesta cada vez que la humanidad elige la lógica sin amor, el control sin compasión, la razón sin alma. Por eso Juan llama al lector a la sabiduría, porque el número de la bestia no es para ser temido, sino discernido. No es solo una profecía sobre el fin, sino una advertencia sobre el presente. La bestia vive en las estructuras que moldean el pensamiento humano. Está en las voces que dicen que Dios no es necesario, que lo correcto e incorrecto son relativos, que la vida es solo química e instinto. Está en los sistemas que prometen libertad, pero exigen rendición. En los reinos que hablan de paz, pero se alimentan de dominación. El 666 es la forma espiritual del control total, la ilusión de un mundo que se cree iluminado, pero camina en tinieblas. Y cuanto más el hombre intenta eliminar a Dios de la ecuación, más se repite el número, más crece el sistema, más visible se vuelve el sello, no en la piel, sino en los ojos, ojos que han perdido la capacidad de ver lo sagrado. Pero hay un número que el 666 jamás podrá imitar. Un número que no nace del esfuerzo humano, sino de la voluntad divina. 777, el número de la perfección absoluta, el símbolo de la plenitud, la totalidad y la presencia de Dios. Mientras el 666 representa el intento del hombre de ser como Dios, el 777 representa al propio Dios revelándose al hombre. Es el reflejo de la Trinidad perfecta, Padre, Hijo y Espíritu Santo en unidad eterna. 3 veces el número 7, 3 veces la perfección, 3 veces el sello de la gloria. El 777 es el sonido de la armonía del universo cuando todo vuelve a su lugar. Es la marca del equilibrio entre el cielo y la tierra, el símbolo de la restauración de lo que fue corrompido. Mientras el 666 grita arrogancia, el 777 susurra redención. Mientras el 666 busca dominar, el 777 invita a rendirse, porque en el reino de Dios la fuerza no está en quien se exalta, sino en quien se entrega. El 787 es el reflejo de Cristo, el hombre perfecto, el puente entre lo divino y lo humano. En Jesús, el 7 se cumple. La creación incompleta encuentra su descanso. La obra interrumpida por el pecado finalmente se completa. Él es el descanso del séptimo día personificado, la paz que cierra el ciclo de caída iniciado en el Edén. El 777 es más que un número, es una firma divina sobre todo lo que ha sido restaurado. Donde el 666 marca dominio y esclavitud, el 777 marca liberación. Es la diferencia entre el sistema que aprisiona y el reino que libera, entre el poder que consume y la presencia que sana, entre el trono de la bestia y el trono del Cordero. Cuando el hombre vive desconectado de lo espiritual, se convierte en una repetición del 6, pero cuando el hombre se reconecta con la presencia divina, encuentra el 7. Y cuando el 7 se repite 3 veces, el alma se alinea con lo eterno. El hombre vuelve a ser lo que fue creado para ser, imagen viva de la perfección de Dios. 777 es el número de la reconciliación. Es el séptimo toque de la trompeta espiritual, el sonido de la victoria sobre el caos. Es el sello de quien ha comprendido que la plenitud no está en el poder ni en la gloria humana, sino en la presencia de quien creó el universo. 666 termina en desesperación. 777 comienza en luz. Y entre estos dos números está la elección que define el destino de cada alma. Desde que existe el mundo, hay una batalla invisible en cada corazón. Una guerra silenciosa entre dos códigos espirituales, 666 y 777, que comienza dentro de cada uno de nosotros. 666 surge cada vez que el orgullo vence a la fe, cuando el ego habla más fuerte que la conciencia, cuando el deseo domina y la voz interior se ahoga en el ruido del mundo. Está presente en la ambición disfrazada de propósito,
en el poder que se presenta como justicia, en la vanidad que se presenta como progreso, en decisiones pequeñas o grandes, en cada gesto que busca reconocimiento en lugar de verdad. Es el hombre intentando ser Dios, intentando crear su propia realidad, su propia moral, su propia eternidad. La bestia no necesita gritar. Convence, seduce, se infiltra en pensamientos, hábitos y elecciones diarias, y mientras el hombre cree que tiene el control, el 666 crece en silencio, moldeando estructuras, ideologías y comportamientos. Pero el 777 existe como contraste absoluto. Está en la presencia silenciosa que recuerda que todavía hay luz, que existe un orden más allá del caos, una fuerza que resiste sin llamar la atención, pero que transforma corazones y mentes. Mientras el 666 vive de la apariencia, de lo visible y medible, el 777 vive de la esencia, de lo invisible, de lo que no necesita demostración. El 666 exige adoración, mientras el 777 invita a la entrega. El 666 quiere ser visto, el 767 quiere ser sentido. Se manifiesta cuando alguien elige perdonar en lugar de vengarse, cuando prefiere la verdad a la popularidad, cuando se humilla y busca aprender en lugar de exaltar y engañarse. El 666 está en cada sistema que enseña a competir por encima de todo, en un mundo que valora la apariencia y desprecia el alma, en las voces que dicen que la espiritualidad es debilidad, que lo correcto e incorrecto es relativo, que cada uno crea su propia moralidad. Se revela en manos que construyen torres de gloria pero olvidan inclinarse, en tecnologías que prometen libertad pero aumentan la prisión interior, en mensajes que seducen pero corrompen sin que nos demos cuenta. Es el patrón del ego que se repite en todas las generaciones, siempre intentando reemplazar lo divino con la propia razón, siempre intentando llenar el vacío del alma con logros e ilusión. El 777, por otro lado, aún late en cada oración silenciosa, en cada acto de compasión, en cada elección que resiste la tendencia de ceder al poder del ego. No aparece en los titulares, no exige aplausos, pero transforma lo que toca. Mientras el 666 depende del ruido, la fuerza y la exhibición, el 777 trabaja en el silencio, en la presencia, en la verdad interior. Brilla en gestos que nadie ve, pero que cambian el rumbo de vidas y almas, mostrando que la verdadera fuerza no está en lo que el hombre exhibe, sino en lo que elige permanecer fiel e íntegro. Esta batalla ocurre todos los días, con cada decisión que tomamos. Cuando el miedo reemplaza a la fe, el 666 avanza. Cuando elegimos confiar, el 767 brilla. Cuando el orgullo nos lleva a controlar, manipular o dominar, el 666 se manifiesta. Cuando la humildad nos hace servir, perdonar o amar sin esperar nada a cambio, se manifiesta el 777. Es una guerra silenciosa, invisible, pero constante, y cada alma es el campo de batalla. El 666 representa el esfuerzo humano sin descanso, el intento de llenar el vacío con poder, reconocimiento o dominio, mientras que el 777 representa la perfección divina que se revela al hombre, trayendo equilibrio, paz, verdad y libertad. Esta batalla no está aislada en historias antiguas, se refleja en el mundo moderno, en nuestras elecciones, en los sistemas, en la cultura, en las relaciones y en la forma en que nos conectamos unos con otros. El 666 se manifiesta en ideologías que promueven el egoísmo, en economías que priorizan la ganancia por encima de la ética, en políticas que sustituyen valores por intereses, en tecnologías que crean adicción y distraen de la reflexión. El 777 se manifiesta en actos de coraje moral, en quienes eligen decir la verdad aunque sea impopular,
en quienes construyen puentes en lugar de muros, en quienes preservan la integridad incluso en medio de la corrupción. Al final, cada uno de nosotros elige qué frecuencia seguir, qué código alimentar en su vida. El 666 se eleva donde hay orgullo, miedo y vanidad, pero el 777 surge donde hay entrega, discernimiento y conexión con algo más grande. Cada gesto, cada pensamiento, cada elección diaria es una decisión silenciosa en esta batalla. Y mientras el mundo intenta convencernos de seguir el camino de la bestia, siempre existe la alternativa del 7 perfecto, de la presencia que transforma, de la luz que no se apaga, del 767 que permanece invisible pero inquebrantable. Desde que existe el mundo, el 666 no se limita solo a los corazones humanos. Se manifiesta en cada estructura, en cada sistema que moldea nuestras vidas, en cada ideología que intenta determinar lo que está bien y lo que está mal. Está presente en gobiernos que concentran poder en lugar de servir, en instituciones que priorizan la ganancia y el estatus sobre la verdad y la justicia, en sistemas económicos que recompensan la ambición sin ética e ignoran la necesidad del prójimo. Vive en una cultura que glorifica el ego, que transforma la vanidad en virtud y la conquista en medida de valor, que sustituye principios por conveniencia y enseña que el éxito es lo que se muestra, no lo que se es. Se infiltra en medios, tecnologías, redes sociales que moldean deseos y opiniones, creando una realidad en la que lo importante es ser visto, admirado y consumido. Aparece en escuelas, empresas, gobiernos y religiones que han olvidado la esencia del propósito y de la moral, que convierten la fe en espectáculo y los valores en producto. Cada vez que la humanidad acepta lo conveniente en lugar de lo verdadero, cada vez que prefiere el placer inmediato a la justicia, cada vez que mide el éxito por el reconocimiento externo, el 666 crece, invisible pero real, como un código silencioso que moldea pensamientos, hábitos y comportamiento. Pero el 767 también existe, aunque menos perceptible. Está en quienes se niegan a inclinarse ante el sistema, en quienes eligen actuar con integridad incluso cuando nadie los observa, en quienes buscan la justicia y el bien por encima del beneficio propio, en quienes preservan principios, aunque la sociedad valore lo contrario. Se manifiesta en gestos que parecen pequeños, pero tienen un efecto profundo. Un acto de honestidad cuando todos mienten, una palabra de consuelo cuando todos ignoran, una elección de servir en lugar de dominar, una decisión de perdonar en lugar de guardar rencor. Crea una resistencia silenciosa, raíces invisibles que sostienen la verdad y la moral, incluso en un mundo moldeado por el 666. Mientras la bestia depende del ruido, la fuerza y la exhibición, el 777 actúa en lo invisible, en la esencia, en aquello que no puede comprarse, manipularse ni destruirse. En la vida cotidiana, esto se manifiesta en todos los aspectos de la existencia. El 666 se muestra en sistemas que enseñan competencia desenfrenada, en culturas donde el ego se convierte en medida de valor, en empresas que ponen la ganancia por encima de las personas, en gobiernos que manipulan y controlan, en tecnologías que generan adicción y moldean el comportamiento. Está presente en ideologías que distorsionan la moral, en información que selecciona verdades convenientes, en entornos donde se valora la apariencia y el estatus más que la ética y el carácter. Cada vez que alguien elige la conveniencia sobre la conciencia, el miedo sobre la fe, el orgullo sobre la humildad, el 666 se fortalece. No necesita mostrarse visible,
se infiltra silenciosamente, moldeando toda la sociedad y creando patrones de comportamiento que refuerzan la autosuficiencia y la arrogancia humana. El 777, en cambio, es el camino opuesto, la resistencia silenciosa. Se manifiesta en quienes mantienen la integridad pese a la presión para ceder, en quienes practican la compasión, aun cuando prevalece la indiferencia, en quienes preservan la verdad cuando la mentira es más fácil. Se manifiesta en líderes que inspiran con el ejemplo, en comunidades que buscan justicia y armonía, en movimientos que promueven ética y bienestar. No busca aplausos, reconocimiento o gloria, pero establece una influencia profunda y duradera, moldeando mentes y corazones. Está presente en cada acto que resiste al egoísmo, en cada elección que honra valores eternos, en cada momento en que alguien prefiere servir en lugar de ensalzarse. Esta lucha no se limita a un solo país, cultura o época. Está presente en todas partes, en ciudades, instituciones, familias, escuelas, empresas y medios de comunicación. Cada tendencia, cada decisión, cada patrón de comportamiento refleja esta lucha invisible. El 666 está en las estructuras que perpetúan la injusticia, la división y la corrupción, en ideologías que predican orgullo y vanidad, en sistemas que reemplazan la ética por la conveniencia, en entornos donde la apariencia se valora más que la esencia. Está presente en todo lo que impulsa al hombre a convertirse en el centro, a sustituir lo sagrado por su propia ambición, a creer que la vida se mide solo por el poder, el reconocimiento y el placer. El 777 está en quienes eligen actuar de acuerdo con principios, incluso cuando es difícil. Se manifiesta en cada acto de coraje moral, en cada expresión silenciosa de amor, en cada palabra de verdad dicha desinteresadamente, en cada elección que promueve justicia, compasión e integridad. No busca dominar, sino transformar. No se muestra, pero influye. No depende del número de seguidores ni de la fuerza visible, sino del impacto silencioso y profundo que genera. Al final, cada individuo es responsable del código que alimenta. Cada elección fortalece uno u otro. Cada decisión ética o moral, cada acto de egoísmo o altruismo, cada palabra de mentira o verdad es parte de esta lucha. El 666 se fortalece cada vez que el hombre se aleja de lo divino, cada vez que elige orgullo, miedo o ego. El 777 crece donde hay rendición, fe, justicia, compasión y presencia divina. Esta lucha es continua dentro de cada persona, pero también se refleja y moldea el mundo visible. El mundo moderno, con toda su complejidad, tecnología y poder, es el campo de batalla más evidente. Cada sistema que controla, cada medio que manipula, cada gobierno que prioriza la ambición sobre la moral, cada cultura que exalta la apariencia y el egoísmo, todo ello es expresión del 666. Pero aún existen puntos de resistencia, movimientos, comunidades, personas y elecciones que reflejan el 777, manteniendo viva la posibilidad de redención, equilibrio y verdad. Cada uno de nosotros, consciente o no, está llamado a participar en esta batalla, eligiendo conscientemente a qué frecuencia seguir y qué legado espiritual dejar. Entre estas dos fuerzas está el futuro de la humanidad, pero también el presente. Cada acción importa, cada decisión define, cada elección moldea no solo quiénes somos, sino el mundo que nos rodea. El 666 intenta dominar, el 777 resiste. El 666 promete poder y reconocimiento, pero esclaviza. El 777 ofrece verdad, paz y libertad, pero exige humildad y coraje. Esta batalla no termina, es constante, silenciosa, invisible, pero real, atravesando culturas, generaciones, sistemas y corazones humanos.
El 666 y el 777 no existen solo como números o símbolos en libros antiguos. Están vivos dentro de cada persona, manifestándose en las decisiones que tomamos, en los hábitos que cultivamos y en las relaciones que construimos. Reconocerlo es el primer paso. El 666 surge cada vez que elegimos el camino fácil, cuando permitimos que el ego, la vanidad y el orgullo guíen nuestras acciones. Se manifiesta en decisiones que priorizan la ganancia personal sobre la justicia, cuando el miedo nos impide actuar correctamente, cuando la conveniencia vence a la conciencia. Está presente en la impaciencia, la crítica, la mentira, el deseo de control, la idolatría de la propia imagen y logros. Cada acto que busca reconocimiento o poder sin responsabilidad es una manifestación del 666. El 777, por otro lado, se revela cuando decidimos resistir al egoísmo y al engaño, cuando elegimos la verdad incluso si es incómoda, cuando practicamos la compasión y la humildad sin esperar recompensa. Se manifiesta en la integridad, la paciencia, la entrega, el amor que no exige retribución. Cada vez que alguien perdona, ayuda, apoya, respeta o se somete a algo mayor que él mismo, el 777 se manifiesta. No necesita aplausos. No se exhibe, pero construye raíces invisibles y profundas, influyendo en la vida del individuo y de quienes lo rodean. Percibir estos códigos dentro de uno mismo requiere atención, coraje y reflexión. El 666 se manifiesta de manera sutil. Pequeñas mentiras, comparaciones, ambiciones desmedidas, envidia, orgullo oculto. A veces se presenta como necesidad, como supervivencia, como racionalidad, pero siempre busca alejar al hombre de lo sagrado, distorsionar la moral y reforzar la autosuficiencia. El 777 exige esfuerzo consciente. Se manifiesta en la elección de hacer lo correcto incluso cuando nadie ve, en mantener principios aunque sea difícil, en seguir la verdad en lugar de la popularidad. Es la elección de no ceder ante la presión de un mundo que glorifica la vanidad, sino de permanecer conectado con lo eterno. Esta lucha interna se refleja en las relaciones, en la amistad, el trabajo y la familia. Cuando el 666 domina, surgen egoísmo, competencia, manipulación y orgullo. Cuando el 777 domina, surgen respeto, colaboración, empatía y verdad. Lo que permites que crezca dentro de ti determina no solo quién eres, sino cómo impactas en el mundo. Cada elección diaria, cada actitud, cada decisión moral fortalece un código y debilita al otro. El mundo visible es solo el reflejo de esta lucha interna. El 666 se esconde detrás del confort, de lo que parece conveniente, de las promesas de éxito, poder o reconocimiento. Se presenta como razón, lógica, necesidad o incluso bondad disfrazada. Pero el 767 exige vigilancia, coraje y disciplina. Exige mirar hacia adentro, identificar patrones, resistir lo que el ego desea y elegir la rendición, la fe y la integridad. Es el camino de la conciencia despierta, del alma alineada con la verdad, de la conexión con lo divino. Cada persona enfrenta esta batalla todos los días, en detalles pequeños y grandes, desde decisiones simples como cómo hablar o actuar, hasta elecciones que moldean toda una vida. En quién confiar, qué camino seguir, qué valores defender. El 666 intenta dominar con distracción, seducción, orgullo y presión social. El 777 resiste con paciencia, presencia, coraje y amor. Reconocer dónde aparecen estos códigos en la propia vida es el primer paso para elegir conscientemente. Cuando percibes el 666 dentro de ti, no es para desesperarte, sino para actuar. Cada elección consciente de humildad, servicio,
verdad y compasión fortalece el 777. Cada decisión de renunciar al ego, resistir el orgullo, practicar la bondad sin recompensa, es un golpe silencioso contra el dominio del 666. El 777 no necesita luchar con fuerza, transforma desde dentro hacia afuera. Al final, la batalla entre el 666 y el 777 no es solo histórica o teológica, es diaria, personal, Cada acto, invisible cada pensamiento, y real. cada Elección define no solo quién eres, sino qué realidad ayudas a construir. El 666 intenta construir mundos basados en ilusión, poder y orgullo. El 777 construye realidades de verdad, justicia, equilibrio y paz. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de decidir qué camino seguir, qué código alimentar dentro de sí y qué legado espiritual dejar en el mundo. El momento para elegir no es mañana. Es ahora, en cada respiración, en cada gesto, en cada pensamiento. El 666 intenta dominar de manera sutil, pero el 777 espera para brillar donde prevalecen el coraje, la fe y la conciencia. Cada elección consciente, cada resistencia, cada acto de verdad fortalece no solo el alma individual, sino que también crea puntos de luz en un mundo a menudo dominado por la oscuridad. El 666 y el 777 no son solo números. Son códigos que determinan caminos, elecciones, comportamientos El 666 y destinos. Domina donde hay orgullo, vanidad, miedo y egoísmo. Se manifiesta en decisiones que priorizan beneficio propio, reconocimiento o poder, ignorando principios, ética y verdad. El 777 se manifiesta donde hay humildad, fe, conciencia y coraje. Aparece en elecciones que buscan verdad, justicia, amor y conexión con algo mayor. Esta batalla no ocurre solo en libros sagrados o antiguas profecías. Ocurre en cada uno de nosotros, en cada acción diaria, en cada pensamiento, en cada decisión, en cada gesto, en cada palabra. Es invisible, silenciosa, pero constante. Y cada acción humana es un reflejo de esta guerra espiritual. El mundo a nuestro alrededor es el espejo de esta lucha. Donde prevalece el 666, vemos corrupción, injusticia, vanidad y orgullo, sistemas que funcionan solo para el poder y no para la verdad, culturas que exaltan el ego y desprecian el carácter, personas que miden el éxito por la apariencia y no por la esencia. Donde actúa el 777, surgen integridad, compasión, equilibrio, verdad y esperanza. Elecciones que no buscan gloria sino justicia, gestos que no exigen reconocimiento, decisiones que fortalecen el alma y el colectivo. Cada elección nuestra fortalece un código y debilita al otro, y el sonido de esta batalla resuena en todos los aspectos de la vida, en familias, escuelas, empresas, gobiernos, redes sociales, medios, tecnología, relaciones humanas. Lo que permites crecer dentro de ti determina no solo quién eres, sino cómo impactas el mundo a tu alrededor. El 666 promete dominio, poder, éxito y gloria, pero esclaviza, corrompe y destruye. Seduce, manipula y oculta su intención, ofreciendo placer, reconocimiento o ventaja, pero siempre a costa del alma. El 777 ofrece libertad, verdad, integridad y equilibrio, pero exige disciplina, coraje, fe y entrega. Entre estos dos códigos se encuentra el presente y el futuro, la luz y la sombra, la creación o destrucción de todo lo que tocamos. Cada acto humano, por pequeño que sea, refuerza un camino y debilita al otro. Cada gesto, cada palabra, cada pensamiento es decisivo. No existe neutralidad. Cada elección define, cada decisión moldea el destino, cada acción repercute en la vida personal y colectiva. El 666 se presenta disfrazado de necesidad, conveniencia, lógica o incluso bondad. Se infiltra en los hábitos, rutinas, deseos, relaciones e instituciones.
se presenta como racionalidad, supervivencia, éxito o protección, pero siempre buscando alejar al hombre de lo sagrado, distorsionar la moral y reforzar la autosuficiencia. Se manifiesta en pequeñas mentiras, pensamientos egocéntricos, envidia, orgullo oculto, búsqueda de control sobre otros, idolatría de la propia imagen o logros materiales. Cada concesión a la facilidad, cada rendición al ego, cada acción guiada por el miedo y no por la verdad, fortalece al 666. El 777 exige conciencia, atención y coraje. Se manifiesta en elecciones difíciles, gestos silenciosos, palabras verdaderas, actitudes de justicia, humildad y amor. No necesita reconocimiento ni aplausos, pero establece raíces profundas en el alma, transformando no solo al individuo, sino también la realidad que lo rodea. Cada acto de compasión, cada decisión de perdonar, cada momento en que alguien elige servir en lugar de dominar, fortalece al 777. Actúa silenciosamente, pero su efecto es permanente. Resiste la presión del mundo, las tendencias culturales que exaltan el egoísmo, la vanidad y el orgullo, y permanece firme, conectando el alma con la verdad, el equilibrio y lo divino. Esta batalla es constante y diaria. Cada decisión, cada gesto, cada elección define qué código será reforzado. Desde los pensamientos más íntimos hasta las acciones visibles en el trabajo, la familia, amistades y relaciones sociales y profesionales, cada comportamiento refleja esta lucha invisible. Cuando cedemos al orgullo, la mentira, la vanidad, el miedo o la conveniencia, el 666 crece. Cuando optamos por la humildad, la integridad, el amor y la verdad, el 777 brilla. Y aunque el 666 domine temporalmente estructuras de poder, sistemas, culturas o grandes masas, el 777 sigue existiendo, invisible, silencioso, firme, actuando en los individuos que deciden resistir, y de esos individuos se expande su influencia transformadora. El momento de elegir es ahora. Observar la propia vida, identificar dónde se manifiesta el 666 y actuar conscientemente para reforzarlo o resistir es fundamental. Cada pensamiento egoísta, cada gesto de orgullo, cada decisión que favorece la ilusión fortalece a la bestia. Cada acto de bondad, cada elección de verdad, cada decisión valiente fortalece al 777. Esta batalla es constante, silenciosa e invisible, pero real, y cada decisión individual repercute en la sociedad y en el mundo. Al final, no se trata solo de números, profecías o símbolos antiguos. Se trata de la vida real, de las elecciones diarias, de las actitudes, del carácter, de la verdad, la integridad, el amor y la conciencia. El 666 busca dominar, corromper y destruir, pero el 777 transforma, fortalece e ilumina, incluso sin ser visto. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de decidir a qué código pertenecer, qué frecuencia fortalecer. Cada decisión, cada elección, cada gesto consciente marca la diferencia para nosotros mismos y para el mundo. Si sentiste el impacto de esta reflexión, si percibiste la batalla invisible dentro de ti y a tu alrededor, este es el momento de actuar. Analiza tus elecciones, revisa tus hábitos, fortalece tus gestos de bondad, verdad e integridad. Cada paso en este camino no solo te transforma a ti, sino que crea puntos de luz en un mundo a menudo dominado por la oscuridad. Si este video te dio claridad, reflexión o despertó algo dentro de ti, suscríbete al canal para más contenidos que exploren misterios y verdades espirituales. Deja tu like para apoyar este trabajo, comparte con quien necesita escuchar estas reflexiones y sigue atento, consciente y vigilante, porque la batalla entre el 666 y el 777 es diaria, real, y tus elecciones determinan el rumbo de tu vida y del mundo.